Ay, 1 millón de euros. Hola a todos y bienvenidos. Soy Sofía. Hola Sofía, ¿soñando despierta con la lotería otra vez? Hola a todos y a todas, y bienvenidos a nuestro podcast. Soy Mateo. Hola, Mateo. Sí, estaba pensando, si yo ganara la lotería, ¿sería tan feliz? Ese es un buen tema. ¿El dinero da la felicidad? Ah, esa es la pregunta filosófica más famosa del mundo. Y ese es nuestro tema de hoy. ¿El dinero da la felicidad? Es una pregunta muy difícil. Hoy vamos a explorar esta idea. Es una lección de nivel B1. Vamos a usar gramática avanzada, como el condicional y el subjuntivo, para hablar de nuestros sentimientos y opiniones. Genial. Yo tengo muchas opiniones sobre este tema. Para mí, la respuesta es sí. Bueno, vamos a analizarlo. No es una respuesta simple de sí o no. Para empezar, creo que debemos definir qué tipo de felicidad puede comprar el dinero. Primero, el dinero da seguridad. Si no tienes dinero para pagar el alquiler o para comprar comida, es imposible ser feliz. Estás estresado todo el tiempo. Sí, estoy de acuerdo. Recuerdo el año pasado, cuando perdí mi trabajo. Indefinido. Yo estaba muy preocupada todos los días. Imperfecto. No podía dormir bien. En esa situación, el dinero me habría dado felicidad, o por lo menos paz. Exacto. Entonces, podemos estar de acuerdo en que el dinero es necesario para el bienestar básico. Tener suficiente dinero para no tener miedo, eso es una forma de felicidad. Es importante que tengamos suficiente dinero para vivir. Que tengamos el subjuntivo. Sí, es fundamental que podamos pagar nuestras facturas. Cuando yo pagaba mis facturas, me sentía tranquila. Entonces, el primer punto es, el dinero elimina la infelicidad causada por la pobreza. A ti, Sofía, ¿crees que una persona que no puede comprar comida puede ser feliz? No, no creo que pueda ser feliz. Es imposible. Entonces, el dinero es importante para las necesidades básicas. Sí, para las necesidades básicas, el dinero es esencial. ¿Están de acuerdo? Es el dinero esencial para la felicidad básica. Vale, ya hemos establecido que el dinero es necesario. Pero ahora, hablemos del sueño. Hablemos de tener mucho dinero. Aquí es donde usamos nuestra gramática favorita, el condicional. Vamos a usar la estructura. Si, imperfecto de subjuntivo, condicional. Me encanta este juego. Si yo tuviera, yo haría. Perfecto. Empecemos. Sofía, si ganaras 1 millón de euros en la lotería, ¿qué harías? Uf, ¿qué haría? Primero, si ganara la lotería, compraría una casa. Una casa grande y bonita cerca del mar. Después, dejaría mi trabajo. ¿Dejarías tu trabajo completamente? Sí, yo creo que sí. Trabajaría solo en mis proyectos personales. Pintaría cuadros todo el día. Y por supuesto, viajaría por todo el mundo. ¿A dónde irías primero? Primero, iría a Japón. Siempre he querido ir. Comería sushi todos los días. Después, visitaría toda Sudamérica. Vale, entiendo tu sueño. Ahora, pregúntame a mí. Mateo, si tú ganaras 1 millón de euros, ¿qué harías? ¿Tú dejarías tu trabajo?
Esa es una buena pregunta. No, yo no dejaría mi trabajo completamente. Me gusta mi trabajo, pero trabajaría menos. Quizás trabajaría solo 2 días a la semana. ¿Y qué harías con el resto de tu tiempo? Yo leería más, pasaría más tiempo en la naturaleza y crearía una fundación. ¿Una fundación? Sí, si fuera rico, usaría mi dinero para ayudar a otras personas. Me gustaría construir escuelas para niños que no tienen acceso a la educación. Mateo, eso es muy noble. Yo viajaría y tú ayudarías al mundo. Ahora, escuchen atentos. ¿Cómo usamos el condicional? Yo haría, tú comprarías, él sería. Lo usamos para hablar de sueños y situaciones hipotéticas. Hemos hablado de nuestros sueños, pero ahora la pregunta importante. Sofía, si tuvieras tu casa en la playa y viajaras por el mundo, ¿serías realmente más feliz? Yo creo que sí. Yo no estoy tan seguro. No creo que el dinero pueda comprar la felicidad real. Dudo que una casa nueva llene un vacío interior. No creo que pueda. Dudo que llene. Usas el subjuntivo para expresar duda. Exacto. Es fundamental que entendamos esto. El dinero puede comprar confort, pero no puede comprar un propósito. Es posible que tengas un coche de lujo y aún así te sientas solo. Pero Mateo, es mejor estar triste en un coche de lujo que estar triste en un autobús. No es necesario que seamos pobres para ser espirituales. Yo quiero que la gente pueda tener ambas cosas, dinero y felicidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el dinero traiga la felicidad o es una ilusión? Hay muchos estudios sobre este tema y la mayoría dice que el dinero puede dar felicidad, pero solo si lo usamos de la manera correcta. La clave es gastar dinero en experiencias, no en objetos. Experiencias, no objetos. Sí, te doy un ejemplo. El mes pasado he comprado el teléfono móvil más nuevo. Era muy caro. Estaba muy emocionado cuando abrí la caja. Pero honestamente, una semana después la emoción desapareció. Era solo un teléfono. Vale, tú compraste un objeto. La felicidad era temporal. Continuando. Ahora, piensa tú. Cuéntame un recuerdo feliz. Un recuerdo feliz. El verano pasado fui a la playa con mis mejores amigos. No teníamos mucho dinero. Compramos pan, queso y fruta en un mercado local. Nos sentamos en la arena. Comimos, cantamos con una guitarra. Fue un día perfecto. Me sentí increíblemente feliz. Perfecto. El teléfono caro que yo compré. O tu día simple en la playa. ¿Qué experiencia dio más felicidad? Mi día en la playa, 1000 veces, porque la felicidad no estaba en el dinero, estaba en la compañía, en la naturaleza, en la música. Piensen en sus mejores recuerdos. ¿Son recuerdos de comprar algo? ¿O son recuerdos de una experiencia con personas que aman? Ha sido una conversación muy profunda. Es el momento del gran repaso final. El test final. Sofía, si tuvieras que responder a la gran pregunta ahora, ¿el dinero da la felicidad? ¿Qué dirías? Yo diría, el dinero, por sí solo, no da la felicidad, pero es esencial que tengamos suficiente dinero para nuestras necesidades básicas. No creo que una persona con hambre pueda ser feliz. Muy bien. ¿Y el dinero extra? El dinero extra
es una herramienta. Si usáramos ese dinero para comprar objetos, la felicidad sería temporal. Pero si gastáramos el dinero en experiencias, en aprender o en ayudar a otros, entonces sí, creo que el dinero ayudaría a ser más felices. Felicidades, Sofía. Y felicidades a ustedes, nuestros oyentes. Han sobrevivido a una lección de 4000 palabras sobre filosofía y gramática. Sí, y ahora entiendo mejor mi sueño. No quiero ser rica solo por el dinero. Quiero ser rica para tener experiencias. Vuestra misión final es un ejercicio de imaginación. En los comentarios, respóndanos a esta pregunta. Si tuvieran 10.000 euros mañana, ¿qué harían con ellos? Recuerden usar el condicional. Yo compraría o yo viajaría. Estamos deseando leer sus sueños. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Sí, gracias a todos. Sigan practicando. Adiós. ¡Chao!